Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio de poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional. Agradecemos a Dios por tu vida desde el lugar donde te encuentres. Bendecimos tu familia, bendecimos tu ministerio. Bendecimos cada una de las actividades que vas a desarrollar el día de hoy. Que el Señor esté contigo, que te acompañe en tu entrada, en tu salida. Y bueno, muy contentos de saber que sigues adelante día con día acompañándonos en estas meditaciones bíblicas. Qué hermoso que puedas detenerte un momento de tu tan ajetreada agenda y puedas tomar un tiempo para poder escudriñar la palabra de nuestro Dios, leer lo que Dios tiene en su escritura, ¿verdad? Y hacerlo como lo estamos haciendo nosotros, de una manera sistemática, llevando adelante un libro de la Biblia, llevándolo verso a verso, capítulo por capítulo, hasta terminarlo. Bueno, creo que es de una enorme, enorme bendición. Gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy pues estamos en la meditación que corresponde al día martes 7 de octubre del año 2025. El texto bíblico que nos corresponde meditar el día de hoy pues se encuentra en la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo número 14 y vamos a ir desde el versículo número 13 hasta el final del capítulo, el versículo número 23. Nosotros de alguna manera pues le titulamos a esta reflexión de alguna forma y le pusimos así: sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y es que mientras yo desarrollaba el bosquejo del día de hoy, me topé con el versículo número 16 y entonces dije, wow, aquí hay una gema que necesitamos nosotros abrir, reflexionar y de alguna forma hacer los arreglos necesarios para no caer en este error. Te voy a leer el versículo número 16. Te lo voy a leer primero en la versión Reina Valera y después en la versión Dios habla hoy. Dice así: no deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien. La versión Dios habla hoy dice así: no den pues lugar a que se hable mal de ese bien que ustedes tienen. De alguna forma, el apóstol Pablo está escribiendo estas notas para hacernos notar a nosotros lo fácil es que otras personas de alguna forma vean nuestras actividades, vean nuestras acciones y de alguna forma si nuestras acciones no son las correctas, pues entonces vamos a dar lugar a que se ponga en entredicho el Evangelio de Jesucristo. Y qué importante es que nosotros en esta oportunidad pues hagamos esa reflexión, ese examen, ese análisis para arreglar nuestra vida y entonces de alguna forma ser un verdadero ejemplo en nuestra vida y no ser un mal ejemplo, no ser una piedra de tropiezo a las demás personas, para no afectar sus vidas, para no llenarles de dudas y sobre todo para que ellos puedan conocer a nuestro Dios todopoderoso. Bueno, creo que por lo menos hay tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo de manera muy sencilla y de manera muy práctica. La primera de ellas es la siguiente y te la voy a dar como más bien como acciones que deberíamos de hacer para evitar de alguna manera llegar a un punto donde podamos ser tropiezo a otras personas, para no dejar dudas de nuestra fe ante las personas que nos están observando en nuestro diario vivir. Primera enseñanza entonces del versículo número 13 al versículo número 16. Tres acciones que podemos hacer. La primera de ellas: vamos a edificar en lugar de ser tropiezo. Vamos a edificar en lugar de ser tropiezo. Dice el versículo número 13 en esta escritura. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 17. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para que el que piensa que algo es impuro, para él lo es.
Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor, no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel que por quien Cristo murió. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien. Creo que estos versículos implican una gran responsabilidad a no ser tropiezo a las personas que nos están observando, a no ser piedra de tropiezo a las personas que comparten el espacio donde estamos viviendo. De alguna manera tenemos que tomar esta acción. Y es que el versículo número 13, con esta frase que se menciona, es muy clave. Dice al final, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Al final el apóstol Pablo nos está haciendo la reflexión de que es una decisión que nosotros vamos a tomar para evitar ser tropiezo a otras personas. Hay personas que de repente si tú haces algo que aparentemente no está en contradicción con la palabra, a lo mejor no es algo que tú vas a hacer y que de alguna forma no esté prohibido, pero para algunas personas esa acción que tú vas a hacer, pues no es algo que se ve bien, no es algo que les agrade, es algo que más bien les va a provocar problema. Bueno, aquí es donde el apóstol Pablo dice, vamos a tomar la decisión de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, nos proponemos, decidimos no caer en ese tipo de situaciones por amor a la otra persona que de alguna manera le es problema que nosotros llevemos adelante ciertas actitudes, ciertas acciones en nuestra vida. Antes de hablar o antes de actuar, tenemos que preguntarnos si esto va a ayudar a alguien o más bien le va a perjudicar o le va a alejar de su comunión con Dios. Necesitamos ser ejemplo de respeto, de comprensión hacia las maneras de pensar de otras personas, aunque a lo mejor nosotros de alguna forma eso no nos provoca problema, debemos entonces por amor a otras personas hacer a un lado ese tipo de situaciones para poder avanzar en la vida cristiana. Así que es muy importante que aprendamos que en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, vamos a tratar de edificar en lugar de ser tropiezo a otros. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo puedo observar ahora a partir del versículo número 17 hasta el versículo número 21. Y le pusimos de la siguiente manera, vamos a procurar agradar a Dios. Claro, si por un lado necesitamos edificar en lugar de ser tropiezo, bueno, vamos a esforzarnos ahora para poder agradar a Dios. Y creo que esta es la clave de la vida cristiana, poder agradar a Dios a través de nuestra vida, poder agradar a Dios a través de lo que hacemos, de la manera en cómo vivimos, que nuestra propia vida sea un ejercicio que agrade a Dios en cada momento y en cada instante. Dice, por ejemplo, el versículo número 17 al versículo número 21. Dice de la siguiente manera. Dice el versículo número 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Y creo que el versículo clave aquí que nosotros podemos observar, pues sencillamente es el versículo número 18, ¿verdad? Dice, el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En la medida que uno agrada a Dios, en la medida que uno hace las cosas conforme a lo que Dios establece en su palabra y tratamos de ser un ejemplo de vida delante de nuestro Dios, pues la consecuencia inmediata, como lo dice el versículo 18, es que vamos a ser aprobados por los hombres. Necesitamos nosotros esforzarnos en nuestra vida cotidiana para poder llevar adelante esta manera de vivir, procurando siempre agradar a Dios. Vamos a dar prioridad entonces a vivir con un corazón limpio
y tener paz con los demás, procurando siempre no imponer nuestras opiniones, sino más bien entendiendo que al final Dios tiene un trato especial para cada uno de nosotros. Necesitamos marcar la línea, el límite, claro, habilitando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero entendiendo que al final lo que tenemos que hacer nosotros es agradar a Dios, enfocándonos en eso. Ahora, quizás yo te podría llevar a una pequeña reflexión, por ejemplo, preguntándote, cuando estás por hacer algo, cuando estás por tomar una decisión, cuando estás a punto de hacer algo en tu vida, la pregunta que yo te podría hacer aquí para que tú examines profundamente lo que vas a hacer es la siguiente. Esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, ¿agrada a Dios? Esto agrada a Dios. No si te agrada a ti, no si le agrada a otra persona, no. Esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, esta acción que voy a cometer, ¿le agrada a Dios? Y creo que ahí en la quietud, en la paz, de reconocer lo que Dios está haciendo, al final Dios va a hablar a nuestro corazón. Una segunda pregunta que podríamos hacernos aquí es la siguiente. ¿Esto que voy a hacer afecta para bien a otras personas o les afecta para mal? No si a ti te gusta, no si a ti te va bien, no, no, no. Aquí el punto es, lo que voy a hacer, esto edifica, esto produce bendición a otras personas, o en lugar de edificar, va a destruir, va a provocar confusión, va a provocar un mal testimonio. Creo que es muy, pero muy importante que nosotros observemos esta parte. Y creo que hay una tercera y última enseñanza en este pasaje del día de hoy, en el versículo número 22 y el versículo número 23, que a mi parecer es la clave de poder, al final de cuentas, vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Y le pusimos de la siguiente manera: necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. Fortalece tu relación con Dios. Es muy, pero muy importante esto. Versículo 22 y 23 dice así: ¿tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabes? Dice aquí, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de alguna manera de mantener una relación fresca con nuestro Dios cada día de nuestra vida. Uno de los ejercicios prácticos para poder tener una relación fresca con nuestro Dios, pues bueno, es tomar la palabra del Señor, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahora, leer la palabra, escudriñarla, procurar entresacar los versículos, tratar de acomodarlo de manera práctica para que la Biblia, para que la palabra del Señor salte para nuestra vida y de alguna manera nos lleve a estos puntos de reflexión de manera más práctica. ¿Sabes para qué? Para que lo podamos aterrizar en nuestra vida diaria y no sea solamente letra muerta, sino más bien una palabra viva que nos edifique, que nos procure agradar a nuestro Dios y que de alguna manera fortalezca nuestra relación con nuestro Dios. Mi recomendación aquí sería pues que dediques más tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, a que no te pierdas de tus reuniones de iglesia, los domingos, las clases bíblicas, de escuela dominical, que asistas a tus reuniones de entre semana, que seas una persona fiel. Si puedes servir en un ministerio, pues qué es mejor que esto, involúcrate y de esa manera vas a observar que tu vida cristiana va yendo hacia adelante. Evalúa tus acciones día con día, pregúntate si estás fortaleciendo tu relación con Dios o la estás debilitando en medio de las cosas que estás haciendo, y sobre todo aprende a vivir con la gratitud, con devoción, con una devoción personal, confiando en que tenemos un Dios maravilloso que está siempre con nosotros día con día.
muchísimas gracias por permitirnos acompañarte en estas reflexiones diarias. Gracias por tu fidelidad, gracias por estar ahí siempre. Les mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo y te animo a que nos pongas un breve comentario para decirnos desde qué lugar nos estás mirando, desde qué lugar nos estás escuchando, observando. Para nosotros es una gran bendición saber que estás en algún lugar. Muchas veces leemos sus comentarios, pero a veces nos perdemos y no sabemos desde dónde nos están observando, nos están mirando. Y quisiéramos que nos pongan, por favor, un comentario desde Perú, desde Colombia, desde Venezuela, desde México, desde Estados Unidos, desde España, desde el lugar donde te encuentres, de tal manera que nosotros podamos también bendecirte y poder también orar por esas peticiones de oración. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio y bueno, anhelamos volver a encontrarnos el día de mañana con una emisión más de nuestro tiempo con Dios. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Bueno, sin lugar a dudas fue el tema y tres cosas. Número uno, vamos a edificar en lugar de ser tropiezo. Número dos, vamos a procurar agradar a Dios. Y número tres, vamos a fortalecer nuestra relación con nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Anhelo poder verte nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.